Ah, ok, ok. No, es que me escuchaba acá, no sé por qué. Bueno, entonces compañeros, bienvenidos a nuestra escuela sindical del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hemos venido haciendo las sesiones los jueves muy juiciosos. El día de hoy pues tenemos un invitado de lujo, nuestro compañero William Rubio López, quien es docente, abogado. Y pues en este sentido, el tema que vamos a abordar, que es de salud y seguridad en el trabajo, todo el tema prestacional del magisterio, pues es una persona que ha trabajado como asesor de FECODE precisamente en la formulación de lo que hoy es el nuevo modelo de salud. De igual manera, pues es el secretario general de SUTED allí en Quindío. Entonces, compañero William, bienvenido a esta escuela sindical acá en Bogotá. Y pues sin más preámbulos, vamos a introducirnos a comentarles cuando hablamos de salud del magisterio, cuáles son las características principales, prestacionales. Nos dicen que somos un régimen especial, otros compañeros nos dicen no, es un régimen exceptuado. Entonces, poder hacer esas precisiones y a partir de ello también comprender cómo la salud en el marco de la lucha organizada de maestros y maestros ha logrado conquistas y pues que hoy estamos en un punto de debate, no frente al modelo, sino a su implementación y de pronto al saboteo que se ha presentado, en la medida que es un dinero nada despreciable, es una cantidad de recursos pues que se han luchado y que aporta el magisterio para la atención propia y pues la de sus familias. Pero hoy pues tenemos algunas tensiones, entonces hacer el ejercicio histórico, en qué consiste, cuáles son esas características, qué hemos logrado, qué hemos conquistado y llegar un poco al punto actual en el que nos encontramos. Entonces, compañero Williams, somos todo oídos esta noche. Mayra, muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Un saludo muy especial para todos, para todas quienes hoy están aquí en este espacio y reconocerles el esfuerzo porque de entrada entendemos que después de una jornada normal de trabajo en diferentes espacios y situaciones, llegar a esta hora y tener la capacidad, la voluntad, el deseo de sacar un ratico para compartir ideas con estos grupos es ya de por sí algo muy importante. Vamos a tratar de abordar el componente de salud y seguridad y salud en el trabajo para el magisterio, teniendo en cuenta mm, que para comprender lo que es el sistema de salud de los maestros y maestras y sus familias, pues tenemos que basarnos en lo que es el sistema de salud del régimen general en el país. Entonces vamos a iniciar hablando un poquito de los fundamentos jurídicos del sistema de salud, para luego adentrarnos en cuál es la diferencia que tenemos en el sistema nuestro. Y Omaira hacía una introducción muy interesante en el sentido de reconocer qué es el modelo, qué características tiene y cuál es el problema que estamos viviendo hoy en medio de esa situación. Entonces, hablando del sistema de salud para los colombianos o de todos los colombianos, digámoslo así, debemos entender que en la constitución política hay unos artículos que establecen pues, las reglas de cómo se tiene que atender a la población en salud. Mencionar, por ejemplo, que el artículo 25 le da una categoría de derecho humano fundamental como tal y reconoce la obligación del Estado para su protección. Y en el artículo 48 se reconoce el derecho a la seguridad social y en el artículo 53 la garantía de la seguridad social en el marco del Estatuto del Trabajo, que todavía están veremos, ¿no? El marco de la protección de la Carta definitivamente es muy amplio hacia el trabajador y hacia el trabajo. Eso es la parte fundamental que debemos tratar de recordar. Las normas, las reglas que están en la Constitución, pues son las normas fundamentales de un Estado y nosotros tenemos esa característica en nuestra Constitución. Igualmente, llamar la atención en lo que hay en el contenido del artículo 49, que de manera
muy explícita y muy concreta establece que la atención de la salud y el saneamiento ambiental, ojo con esta expresión, son servicios públicos, ojo que aquí todavía está catalogado como un servicio, no como un derecho, y de ahí se desprenden luego algunas situaciones complejas. Pero digamos que es un servicio público a cargo del Estado, oiga pues, a cargo del Estado. Y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de la promoción, protección y recuperación de la salud. O sea, aquí ya está el Estado asumiendo la responsabilidad para todas las personas, no son para unos sí o para otros no, es para todos. Entonces también esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hablar de los sistemas de salud. Y corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud de todos los habitantes y el saneamiento ambiental, conforme a unos principios que están catalogados en la Carta de eficiencia, universalidad, solidaridad. Y también establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas. Entonces aquí ya empieza el dolor de cabeza. Ya el Estado no pierde la responsabilidad de prestar los servicios está en el Estado, pero de manera inmediata están abriendo la puerta a que sean prestados a través de los privados, como efectivamente se empezó a desarrollar el sistema de salud en Colombia. Ahora, en el desarrollo de todo ese sistema, a través de la creación de la Ley 100, que la conocemos todos muy bien y sabemos dónde nos tiene y cómo nos tiene, pues hay que decir que ese sistema se empezó a desarrollar con todos los dolores de cabeza que se fueron generando año a año, las deficiencias que se fueron presentando y, por lógica, el gran negocio que surgió para los privados que empezaron a través de las EPS a ganarse la platica de la salud. Y entonces terminaban, como ya hoy todavía se percibe y ahora se percibe con mayor claridad, porque este gobierno ha logrado sacar y demostrar cómo cantidades de dinero del sistema de la salud fueron a parar a los bolsillos de los grandes poderosos que estaban en el negocio de la salud y desviaron esos dineros. Ese desarrollo del sistema de salud, digamos que hacia adelante, tuvo un momento muy especial con la promulgación de la Ley Estatutaria de la Salud, que es la 1751 del 2015. Aquí hay que aclarar, hasta ese momento, la salud no era considerado un derecho fundamental autónomo por la forma como en la Constitución, digamos, fue reconocido. Eso hacía, por ejemplo, que cuando se instauraba una acción de tutela por alguna situación de salud, había que colocar como violación del derecho a la salud en concatenación con otros derechos que sí eran reconocidos como derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, el derecho a la vida al debido proceso, etcétera, etcétera. Si en la tutela no se amarraba esa petición de salud a otro derecho que fuera fundamental, simplemente los jueces no la desarrollaban. No era admitida la acción de tutela. Con esta ley, en el 2015, ya se reconoce la salud como un derecho autónomo y es muy importante, digamos, reconocer ese escenario. Ahora bien, en esta misma ley se establece en el artículo sexto que los elementos y principios del derecho fundamental a la salud y dentro de esos principios y de esos derechos se establece que hay una serie de componentes que hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cómo qué? Como la disponibilidad. Y lo dice, el Estado deberá garantizar la existencia de los servicios, tecnologías e instituciones en salud, así como los programas de salud y el personal para poder atenderlo. ¿Sí? Entonces, esa es una responsabilidad que se le carga de nuevo al Estado en la ley y que así tiene que entenderse en cualquier escenario. Aquí no estamos por fuera los maestros ni cualquier otro sistema de salud, digamos, exceptuado o especial. Esto es para todos. Y además, otro principio que luego lo vamos a ver en el sistema nuestro que hoy está siendo
criticado porque los enemigos de la propuesta lo ven como algo malo hoy, pero simplemente por buscar algo de qué hablar, y es la libre elección. La libre elección está contenida en esa ley estatutaria de salud y se establece que es el derecho o la libertad que tienen las personas para elegir en determinados momentos, en determinadas circunstancias donde sea posible, el prestador de los servicios de salud que requiere. Pues para que tengamos eso en cuenta. Ahora bien, reconocido ese escenario del sistema general de salud, ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con el magisterio? Porque dónde termina definiéndose en los fundamentos de la prestación de los servicios de salud para el maestro y sus familias. Pues resulta que en la ley 91 de 1989, tengan en cuenta, 1989 fue antes de la Constitución, fue antes de la ley 100. Y en esa ley se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la nación con independencia patrimonial y estadística, sin personería jurídica. Y esos recursos de esa cuenta especial deberían ser manejados por una entidad fiduciaria que fuera estatal o mixta, pero que el Estado tuviese el 90% o más como tal. Entonces ya en la ley 91, y miren que es antes de la ley 100 y antes de la Constitución, lo que nos hace a nosotros entender que cuando se diseñó esta ley, cuando se armó esta ley, ya los ideólogos de el proyecto neoliberal que quedó contemplado en la Constitución y luego se desarrolló en Ley 100 como parte de ello, lo estaban armando. Y a nosotros nos metieron un carretazo en algún momento en el que esta Ley 91 era la gran salvación para los maestros y hay que reconocerlo. Se resolvieron algunos de los grandes problemas que teníamos en ese entonces. Pero desde el punto de vista prestacional y en el caso de la salud, nos abrieron un escenario que en su momento fue importante, pero que entró en ciertas contradicciones. ¿Por qué? Porque definitivamente a partir de ahí, como lo vamos a ver ahora, se privatizó la prestación de los servicios de salud para el magisterio y sus familias. Ahora, la ley 91 como tal, al crear el fondo, vamos a enfocarnos en lo de salud, ¿no? Porque la ley 91 tiene todo el contenido de las prestaciones sociales del magisterio, pero nos vamos a enfocar en lo de salud. Entonces, en esa ley 91, en el artículo quinto, se supone que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales tiene unos objetivos donde establece claramente qué es lo que se va a hacer con esa plática que va a entrar a ese fondo. Y en el numeral segundo aparece garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo. Entonces, hasta hace un momento estábamos diciendo que la responsabilidad de prestar los servicios de salud en Colombia era del Estado, pero a través del desarrollo legal, con esta ley 91, el Estado ya dice, no, ya yo no me responsabilizo como tal, sino que creo un ente que se llama FOMAC, el fondo, que debe garantizar la prestación de los servicios de salud para esta población especial, que son los maestros, las maestras y sus familias. Entonces ya a partir de ahí a nosotros nos sacan de la cochada general y nos montan en un grupito especial aparte. Esto es lo que hace que nosotros, de un lado, seamos un régimen exceptuado, porque no estamos como todo el mundo, y más adelante en la ley 100, efectivamente se dice que nosotros no, en cuanto a salud y en las prestaciones en general, nosotros no estamos incluidos en esa ley 100. Entonces, entender esta partecita nos va indicando cómo es que estamos en salud. Ahora bien, en el artículo sexto se prevé la existencia de un consejo directivo de ese Fondo Nacional de Prestaciones. Y tengan mucho cuidado, el consejo directivo es quien, digamos, maneja el fondo como tal. ¿Quiénes lo integran? Está integrado por el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, todos ellos o sus delegados.
y 2 representantes del magisterio, de FECODE, más el gerente de la entidad fiduciaria que maneja los recursos, que está con voz pero sin voto en ese fondo, en ese consejo directivo. Entonces el consejo directivo está integrado por 5 personas, que era lo lógico hasta hace 3 años, cuando estaban los gobiernos de derecha, que en ese consejo directivo las decisiones siempre se tomaban, o en su gran mayoría, favoreciendo el criterio de los gobiernos de turno y los negociados de los amigos que estaban en el gobierno. Era lógico que casi siempre las votaciones se tomaban y las decisiones se tomaban con mayoría del gobierno, porque tienen 3 ministros y nosotros 2 delegados. Eso es, siempre perdemos. Cosa que se supone debe haber cambiado desde hace 3 años hacia acá, y lo ha hecho hasta cierta parte. Vamos a tratar de entender un poco más adelante por qué no ha cambiado del todo. Listo. Siguiendo entonces con esta línea, en ese mismo artículo, en esa misma ley 91, en el artículo 7, entonces se determina cuáles son las funciones del consejo directivo. Y dentro de las funciones vale la pena resaltar: determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento. Y otra: velar por el cumplimiento correcto del desarrollo de los objetivos del fondo. Recuerden que uno de los objetivos era garantizar la prestación de los servicios de salud. Entonces, como la plata la maneja, de la plata del fondo no la puede manejar el fondo, la maneja la fiduciaria que se contrate, que en este caso fue la fiduciaria la previsora, y todavía sigue la fiduciaria la previsora durante todo este tiempo. Entonces, eso quiere decir que las decisiones las toma el consejo directivo, pero quien ejecuta esas decisiones es la fiduciaria. ¿Cómo se toman las decisiones del consejo directorio, del consejo directivo del FOMAC? A través de los acuerdos. Entonces, se iban desarrollando una serie de documentos a través de acuerdos, y allí quedaba consolidado, quedaba establecido cuáles eran las órdenes, para decirlo de alguna manera, cuáles eran las directrices que tomaba el consejo directivo del FOMAC, y esas directrices eran obligatorias para que la entidad fiduciaria, o sea, la fiduprevisora, las ejecutara. Era en últimas quien las ejecutaba. Pero históricamente, entonces terminó volviéndose la fiduprevisora un ente de negocios muy, muy apetecido, porque manejaba una cantidad de recursos, y lo sigue manejando, de muchos negocios, pero hablemos solo de la salud del magisterio. Es una cantidad de dinero importante que la administra la fiduciaria, la previsora, y ellos venían decidiendo a quienes contrataban para que prestaran los servicios. Eso era lo que venía pasando. Contrataban los prestadores en algunas regiones, en algunos casos, y ellos se encargaban de hacer la subcontratación y de prestar los servicios. Dentro de estos acuerdos, entonces, resaltar uno muy importante, que, digamos, en el que tuvimos que ver de manera directa en el año 2022, cuando la compañera María Eugenia Londoño era una de las representantes en el FOMAC. Nosotros logramos trabajar con María en lo que fue el pliego, o sea, donde se estaba armando el pliego de condiciones para la nueva contratación a finales del 2022. Se armó el acuerdo 05, y en ese acuerdo al menos se logró que se pudieran incluir algunas de las cosas que históricamente habíamos venido exigiendo que tenían que cambiarse. Y estábamos basándonos en una consigna que creemos que ha sido histórica y que en ese momento se logró dejar muy, muy claro ese concepto. Y es que el sistema de salud de los maestros en Colombia era un sistema excelente en el papel, pero que desafortunadamente el problema estaba en hacerlo cumplir. Además de eso, entonces se logró que se incluyeran cosas importantes en ese acuerdo. Cuando llega el nuevo gobierno, entonces aparece una situación muy compleja, y es lo que vamos a tratar de ver un poquito ahora. Una situación con una cantidad de dinero que se estaba gastando, pero que no se estaba reflejando en los resultados en salud,
para una población tan importante y que ofrecía unos recursos tan considerables. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de entender también conceptos básicos que necesitamos para llegar donde debemos llegar. Hay que entender qué es la UPCM. La UPCM, digamos que sale del concepto del régimen general que es de la UPC. La UPC, técnicamente, según el artículo 182 de la ley 100, se supone que es el recurso, ¿sí?, con el que se garantiza la prestación de los servicios a través de una entidad promotora de salud, que son las EPS. ¿Listo? Entonces, la UPC es un valor de plata, que le pagan a una entidad que se llama EPS para que ella se encargue de gestionar otras entidades llamadas IPS para que le presten los servicios de salud que necesita una persona. Entonces, eso quedó establecido en la ley 100. Y hay dos tipos de UPC, que son la del régimen contributivo y la del régimen subsidiado. ¿Cuándo es régimen contributivo? Cuando es el trabajador formal que aporta a salud y que el patrono aporta a salud y esa platica va hacia las EPS y las EPS con eso funcionan para garantizar la atención en salud. Y el régimen subsidiado es un valor similar, que es un poco más bajo, pero ese lo paga el Estado. El Estado garantiza el pago de la persona que no tiene empleo formal, que no tiene cómo cotizar, entonces le paga a las EPS para que atiendan a esas personas en el régimen subsidiado. Esos son los dos escenarios de la UPC del contributivo y la del subsidiado. Solo para mostrarles un poco ese término de la UPC y entender el manejo del dinero. Eso es un valor que se calcula y se venía calculando históricamente de acuerdo a los informes que presentaban las EPS de cuánta plata estaban gastando prestando los servicios de salud. Pero resulta que en el histórico esas entidades realmente nunca presentaron informes serios, rigurosos, que permitieran realmente mostrar cómo iba avanzando o qué dificultades tenía el sistema de salud. Pero los gobiernos de turno simplemente terminaban tomando decisiones, digamos que de alguna manera conciliando con los dueños de las EPS para que la UPC se incrementara en unos términos que permitieran que el negocio de ellos siguiera funcionando. Además, ellos la tenían clara cómo era el negocio. El negocio se trataba de prestar pocos servicios para que les quedara mucho más dinero. Ese dinero, por ejemplo, la UPC para el año 2025 la determinó, bueno, eso se determina a través de una resolución del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de este gobierno ha tenido la valentía de ser riguroso con eso, incluso los incrementos que se han hecho en la UPC se hace con base en la información que conocen, no en componendas con las EPS y los negociantes, y por eso ha tenido pues muchas dificultades. Para este año está calculado el valor de la UPC del régimen contributivo en 1.521.489. ¿Eso qué quiere decir? Que a una EPS se le paga ese dinero para que atienda a una persona en promedio durante un año. Eso se paga mensualmente. Los incrementos para este año estuvieron en el 5,36% y el 5,2% de acuerdo a la inflación y el 0,16% por actualizaciones de servicios y tecnologías. Esto porque es bueno comentarlo, porque ahorita vamos a ver cuánto vale la UPCM, que es la del magisterio, y entendamos que en nuestro país los maestros pagamos un servicio de salud mucho más alto. Entonces, además entender que esa UPC no es fija, sino que depende, número uno, de las edades de las personas que se van a atender. Entonces, por ejemplo, atender un niño menor de un año cuesta mucho más que atender un joven de 15 o 16 años. Atender un adulto mayor cuesta mucho más que atender una persona joven como cualquiera de ustedes, ¿no? Esa es la realidad. Y el segundo factor es la zona. No es lo mismo atender una persona que tiene una necesidad de un servicio en Bogotá que atender una persona que necesita un servicio en Leticia, en el Amazonas.
porque no todos los servicios ni la misma cantidad pueden haber en cada lugar. Entonces, eso tiene variables, pero están ya calculadas y están determinadas. ¿Listo? Ahora, la unidad de pago entonces del magisterio, ¿qué variable tiene? Pues sencillamente que cuesta más. Y dentro de los estudios que hizo la fiduprevisora, entonces se estableció que debía haber un plus, que es equivalente a la UPC del régimen contributivo más el plus que es 62,67%. Quiere decir esto que por los servicios de un maestro o de un beneficiario de un maestro se paga más del 50% de lo que se paga por el de un trabajador o un beneficiario de un trabajador del régimen común. Más de la mitad, el 62,67%. Entonces ya verán ustedes por qué era tan interesante el régimen del magisterio. Ahora, ese plus, ese 60 y pico por ciento, el 62,67, se supone que era para qué. Pues se supone que era para estas cosas que están establecidas en los acuerdos que funcionaban hasta el año 2022. Para mayor frecuencia de uso, un 18%, para servicios conexos de mayor frecuencia, 8%, para cobros no post, 16,37%, etcétera, etcétera. Esta parte es la que nos hace a nosotros como usuarios de ese servicio que entendamos que ahí hay un derecho el cual teníamos que exigir y teníamos que buscar la manera de demostrar que quienes prestaban los servicios no los venían prestando y se estaban robando este dinero. Ese fue parte del trabajo que hicimos con María Eugenia y que logramos que efectivamente se incluyeran algunas cosas bien definidas en el acuerdo 05 del 22 para hacer cumplir los derechos del magisterio en salud. Ahora bien, ¿qué pasó en el año 2022 o el año 2023 cuando inició el nuevo gobierno? Pues se encontró que, por ejemplo, el régimen de salud del magisterio era el que más quejas tenía por incumplimiento en la prestación de servicios. Aquí tenemos un aproximado. Dice que en la falta de oportunidad en las citas habían una serie de 8.518 PQRs y el 50,34% correspondían a ese componente, mientras que en el sistema general las quejas no llegaban a ese nivel. Ese es un factor. Otro factor, la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, que se elevaba por encima de lo que pasaba en el régimen general. Y no olviden que estábamos pagando más del 50% por encima. La falta de oportunidad en servicios de imagenología, en citas con especialistas. Desafortunadamente, eso llevó a que se dieran cosas tan increíbles como que estaban falleciendo personas en el régimen del magisterio en mayor tasa, en mayor proporción a las que estaban falleciendo en el régimen general. Entonces, ahí surgió la pregunta, ¿cómo así que un sistema que tiene mucho más recursos, que se supone que debería tener unas mejores condiciones de atención para sus beneficiarios, para sus usuarios, termina siendo de peores resultados? Aquí vemos, por ejemplo, los indicadores de salud en mortalidad materna a 42 días y vemos cómo se iba incrementando en los años 2020 a 2022, llegando a estar, por ejemplo, la tasa del magisterio en el 2021 en 108,78, mientras en el régimen general estaba en 83,16. Eso pues muestra cómo ese sistema definitivamente estaba totalmente corrompido. Muertes de fetos de recién nacido, también el incremento era impresionante. En el 2022, mientras que el régimen general tenía una tasa del 7,25, en el régimen del magisterio, en el nuestro, estaba en el 11,54. Esto, entre otros factores, terminó llevando al nuevo gobierno a tomar una decisión drástica. Miren este del cáncer de mama para las profes. Resulta que en el año 2023 los indicadores del cáncer de mama estaban en el nacional en 367,21 casos por cada 100.000 habitantes,
mientras que en el magisterio llegó a estar en 930 casos por 100.000 habitantes. Y eso conllevó a 20 muertos por cada 100.000 en el magisterio y a 15,16 muertes en el régimen general. Muy, muy significativo esto. Y de igual manera con el cáncer de próstata. Entonces, eso son los indicadores que llevaron al gobierno a decir, bueno, aquí tenemos que hacer algo distinto. Y se empezó por bloquear lo que en su momento era la invitación pública a participar para los nuevos contratos en salud en 2022-2023. Y se inició la construcción del nuevo modelo que se está desarrollando con base en el Acuerdo 03 del año 2024. Ahora, ¿cuáles son los principales ítems de esa reforma del modelo de salud del magisterio? Entonces, uno de ellos tiene que ver con la integración vertical. Recordemos que la característica que venían teniendo los prestadores de salud para el magisterio era que definitivamente ellos prestaban los servicios al ritmo que querían y además donde querían. Ellos tenían unas clínicas a las que mandaban los maestros porque eran sus clínicas, eran sus negocios y no había posibilidad de llegar a otros lados. Eso es lo que se llama integración vertical. Y dentro de eso, digamos que hoy se está tratando de que se implemente un modelo en el que no esté esa integración vertical de tal manera que nos permita, uno, escoger o los profesionales o las IPS o las S donde queremos que seamos atendidos. Acaba de pasar precisamente un proceso de selección de, de prestadores del primer nivel a nivel nacional con muchas complejidades, porque hay que decirlo, eso no fue totalmente transparente, no fue totalmente claro, no fue suficientemente informado, pero está en esa línea de que al menos haya en cada región, en cada ciudad, en cada zona, la posibilidad de que un maestro, una maestra diga, hombre, yo estoy en esta entidad y no me siento cómodo, no me siento bien atendido. Tengo esa posibilidad de decir, me voy a pasar para esta otra, a ver cómo me atiende. Y eso crea una competencia entre esas entidades que se supone debe llevar a que se mejore la prestación de los servicios. Al menos eso es lo que está planteado. Se supone que no habrían agendas cerradas ni citas a unos tiempos supremamente largos. Y eh, hay que entender que eso se da en la medida en que el modelo se consolide. ¿Por qué? Porque si tenemos varios oferentes y tenemos competencia y se están pagando tarifas que sean competitivas, pero ojo, lo de las tarifas tiene que ver con que sean con buen recurso para que sean atractivas para los prestadores, pero no tan amplias que vayan a desfinanciar el sistema de salud. Entonces, ese juego se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque las entidades de salud vienen acostumbradas a jugar con esa vaina de las tarifas y a querer enriquecerse cada día más con la prestación de los servicios. En cuanto a los medicamentos, la intención es que la oferta esté siempre disponible y que sea muy amplia y que además cuando haya dificultades, pues se le garantice al usuario, al maestro o al beneficiario que en un tiempo corto, máximo de 48 horas, le puedan dispensar lo que queda pendiente. En eso estamos muy crudos. Y muy crudos porque el modelo empezó mucho en eso. Empezando porque antes los medicamentos estaban incluidos en la cápita del primer nivel. Pero en este contrato, como empezó hace un año, ya no quedó en la cápita del primer nivel, sino que se sacó y se montó un negocio por fuera. Nadie sabe explicar por qué ni cuándo se estableció esa condición, pero eso está así. Ahora, se supone que una de las condiciones que venía pasando y se trata de que no se presente es que por la integración vertical a un maestro que lo tenían hospitalizado en una clínica X, terminaban a medianoche mandando la orden que lo sacaran de allá para llevárselo para la clínica que era donde la entidad prestadora tenía los servicios habilitados para su negocio. Eso se aspira que ya hoy no pase. Y por otro lado, se supone que se busca la calidad, pues es en el sentido en que los médicos no deben tener cómo limitarse para prestar un buen servicio. Eso en cuanto a la integración vertical para tenerlo como un referente. Ahora,
En la intermediación financiera, ya vimos que la plata que estaban manejando los prestadores era una plata muy importante y ellos simplemente cogían ese dinero y se echaban al bolsillo casi que de manera directa una parte muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del plus hay un 3% que se daba para esa administración de los recursos como tal. Y se supone que en la UPC del régimen general, las EPS se echan al bolsillo de manera automática el 10% de esa UPC. Y es lo que hoy están tratando de aclarar que esa plata no debe ser así. ¿Por qué? Porque si a la entidad fiduciaria que administra los recursos y que hoy está administrando el sistema de salud ya se le está pagando un dinero por hacer ese proceso, pues no es lógico que se le pague además por administrar una parte que ellos ya se supone que están administrando. Ahí hay una dualidad que es un poco compleja de explicar de momento sin extendernos mucho y la vamos a dejar por ahí para otro momento. Ahora, aquí hay que mencionar que en cuanto a la auditoría y el control, FECODE hizo mucha presión en el acuerdo 05 y se logró algo muy importante en ese acuerdo, y es que cada vez que hubiese una auditoría, debería tenerse en cuenta los informes que los sindicatos y las veedurías de salud del magisterio tuvieran y que pudieran ser valoradas y confrontadas. Eso quedó incluido en el acuerdo 05, que se supone quedó subsumido en el acuerdo 03 del año 2024. Sin embargo, persisten hoy las deficiencias en las auditorías porque las que se están desarrollando pareciera que no tienen la suficiente fortaleza y claridad y no tienen, digamos, unos procedimientos lo suficientemente ágiles y claros que permitan controlar las posibles fugas de recursos, pero también agilizar de otra manera los procedimientos, por ejemplo, como el de pagos. Entonces se han convertido en una traba para que los prestadores tengan como excusa que no les están pagando, que les están haciendo glosas y dejan de prestar servicios. Otro componente importante en cuanto a la auditoría y el control que en el nuevo modelo se está consagrando, pero falta desarrollar, son los acuerdos de niveles de servicios que, dicho de alguna manera, es una especie de control en cuanto a que si una entidad debe prestar unos servicios y no los presta en el nivel, en la forma como se estipula, pues esos niveles de deficiencia hacen que se le retengan unos recursos para efectivamente obligar a las entidades a que hagan un ejercicio lo más transparente y óptimo posible. Esa figura es una figura un poco compleja, pero puede tener efectos positivos. Bueno, ahora, desde el nuevo modelo de atención en salud, desde el acuerdo 05, se logró que se incluyera allí de manera integral el sistema de salud, de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio, porque ese es un tema, como lo vamos a ver ahorita, si alcanzamos a desarrollarlo un poco, que desde hace 10 años venimos teniendo todas las dificultades para la implementación y nosotros no lo hemos tenido en desarrollo pleno. Entonces, digamos que ese logro que teníamos en el 05 y que se supone llegó hasta el acuerdo 03, permitió que el modelo de atención en salud debe poner al centro la atención primaria como estrategia, que incluye la identificación y la intervención individual, familiar y del entorno laboral, así como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención integral, la rehabilitación y la paliación, favoreciendo siempre el mejoramiento de la calidad de vida de los docentes y de sus familias. Entonces, en el acuerdo 03 podemos decir que la garantía del régimen exceptuado que tenemos nosotros, de la ley 91 del 89 y del artículo 279 de la ley 100, se mantiene. Ojo, ¿qué es lo que en esencia permite
verificar que somos un régimen, si quieren llámelo especial, porque nosotros no tenemos lo que hay en el régimen general: copagos, cuotas moderadoras, preexistencias, vademecum, donde nos tengan que ceñir a eso, aunque todavía en muchas entidades, muchos profesionales de la salud, cada vez que le van a recetar al docente o al beneficiario, van y cogen el mismo vademecum del régimen general y con eso terminan haciendo la receta. Ahí tenemos todavía muchos vacíos, pero en realidad eso no existe en el modelo de salud del magisterio. Se mantienen situaciones importantes como las sedes exclusivas, sobre todo para el nivel primario. Hay un reconocimiento de una mayor frecuencia de uso. Usted podría ir al médico las veces que quiera. El problema es que le den las citas cuando usted las necesite, pero puede ir las veces que quiera. Y hay un plus adicional a la UPC que es del 62,67. Eso está hoy y está reconocido en el acuerdo 03 del año 2024. Ahora, a través de ese acuerdo, ¿qué se garantiza? Pues se supone que hubo unos cambios en la regionalización y se cambió por un sistema de regiones, subregiones y nodos. Se modificó el plus en cuanto a que el 0,3% que era para la administración no es para eso, sino para mejorar la atención primaria en salud. Se eliminó la integración vertical y la integración financiera, al menos se intenta dentro de los postulados que hay para la contratación, y garantizar los recursos a la fiduciaria, a la previsora, para que efectiva, y la seguridad jurídica, para que efectivamente se dé el proceso de modernización administrativa en la gerencia de salud de la fiduprevisora. Y además introducir nuevos derechos y prerrogativas en salud para el magisterio y sus familias. Eso quedó establecido en el acuerdo 03 del año 2024. Y mencionemos algunas de las cosas que están ahí. Uno, las remisiones médicas que antes se necesitaban para ir a pediatría, a ginecología, obstetricia y psicología, ya no existen. Se supone que los usuarios, los maestros y sus beneficiarios pueden ir directamente a pedir una cita para el pediatra, una cita para el ginecólogo, para el ginecobstetra, para psicología. No necesita pasar por medicina general. Y de manera similar, para medicina interna o medicina familiar en casos de patologías de alto riesgo que ya estén reconocidas. Eso es una de las componentes que hay en el actual acuerdo 03. La garantía de la exclusividad, sobre todo en el nivel primario. Eso hace que en la mayoría de las ciudades los maestros tengan una entidad que tiene unas sedes que solamente atienden a los maestros. En algunas hay muchas deficiencias porque o se mezclan con otros usuarios o no son sedes lo suficientemente amplias y con una dotación suficiente para atender la cantidad de usuarios que llegan. Por eso la necesidad de abrir la cápita dentro de lo que se ha venido desarrollando. En lo que tiene que ver con con lentes y monturas, ha habido mucha dificultad en esta transición, pero está claro en el acuerdo 03 que se le deben de reconocer a los usuarios del magisterio los lentes cualquiera que sean que el especialista le recete. Eso se los tienen que entregar. Y debe haber un auxilio para monturas equivalente al 20% del salario mínimo mensual legal vigente. Esos pueden ser cambiados cada 2 años o antes, de conformidad con la orden del profesional tratante. Bueno, yo me estoy quedando como muy solo y no sé si me están escuchando, ¿sí? De William, pronto. claro y perfecto. Perfecto. Entretenidos. Bueno, menos mal. Ya vamos avanzando. Ahorita ya les queda el espacio a ustedes para que pregunten, vayan apuntando por ahí si surgen dudas y ahorita tratamos de resolver. Bueno, lo que tiene que ver con implantes fijos y móviles. Estoy así, no puedo Hay un hacerlo. microfonito por ahí abierto, ¿sí? Leidita, por favor. Ah, ya, ya, ya. Ya, listo. Miren, este es uno de los temas que venía presentándose con mucha frecuencia y que le negaban a los docentes la posibilidad de un implante por alguna situación X, un accidente
o una lesión, etcétera. Resulta que en el acuerdo 05 y luego en el acuerdo 03 quedó que efectivamente esa odontología especializada queda incluido siempre y cuando se clasifiquen como situaciones funcionales. Es decir, aquí uno no puede ir a decirle al especialista en odontología, mire, es que yo quiero que usted me organice la sonrisa, entonces mándeme a hacer unas vainitas. No, eso no se puede. Si usted tiene una situación médica en un diente, en una muelita, que no le permite funcionar bien, a usted le pueden quitar eso y a colocarle un implante. Pero eso lo tendrá que definir el profesional. La medicina alternativa venía siendo ya reconocida, pero con muchas dificultades. De nuevo, en el 05 y en el 03 quedó incluida, permitiendo que se garantice la atención y además buscar la manera que la medicación que salga desde estos especialistas pueda ser entregada de manera directa, sin complicación. Ahí tenemos una dificultad en el sentido en que esas medicinas tienen que tener el reconocimiento del INVIMA. En cuanto a los tratamientos para el cáncer de próstata, quedó, esto es dentro de la garantía de nuevos derechos. El, la meta es que todos los hombres mayores de 50 años deben haberse realizado el tamizaje de manera oportuna, el tamizaje de próstata, con los antígenos en sangre y el tacto rectal. Eso es lo que garantiza que una posibilidad de una lesión cancerígena en la próstata pueda ser atendido a tiempo y evitar las consecuencias fatales. De igual manera, lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Lo que está planteado en el acuerdo 03 es que las mujeres entre 60 y 69 años en el 100% deben estar tamizadas con examen clínico de la mama en el último año. Esa es la meta, que en un año quede todo eso listico para que se prevenga la situación del cáncer de mama que es detectado a veces en situaciones ya en muy avanzados, ¿no? Asimismo, nuevos afiliados. En la discusión que se tuvo en algún momento logramos que fueran incluidos los menores de edad que son entregados en custodia legal al docente o a la docente y los pueden afiliar de manera automática al magisterio como beneficiarios. Los derechos del grupo familiar en caso del fallecimiento del cotizante. Esto ha sido un problema eterno. Cuando fallece el docente, entonces el núcleo familiar se quedaba sin atención médica durante un tiempo, había que poner una tutela. Aquí estamos exigiendo, y eso quedó establecido, que de manera automática, si fallece el docente, el vinculado, su cónyuge, su compañero permanente y los hijos hasta la edad de 26 años, o sin límites si tiene alguna incapacidad, deben quedar con los servicios de manera continua y se da un plazo hasta 3 meses para que resuelvan lo que tiene que ver con la sustitución pensional y aclarar si van a seguir siendo beneficiarios o quedan excluidos. Listo. Bueno, hasta aquí dejo yo más o menos las consideraciones generales de lo que tiene que ver con el componente de salud, pero vamos a hablar un poquito de seguridad y salud en el trabajo. Y para eso también nos tenemos que devolver un poco, mirar de dónde viene la regulación, de dónde viene el fundamento jurídico de la seguridad y salud en el trabajo. Digamos que eso parte de la Ley Novena de 1979, en el artículo 88, que establece que toda persona que entre a cualquier lugar de trabajo deberá cumplir con las normas de higiene y seguridad establecidas en la ley. Esta es una ley que es muy amplia porque es sobre medidas sanitarias y de ahí se desprendió lo que es toda la regulación de la medicina laboral, de, digamos, todo el compendio de normas de la protección de seguridad laboral de los trabajadores. Apareció la resolución 2400 del 79, donde se establecen los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas. Eso tiene que ver también con el desarrollo en 1984 del decreto 614
y la resolución 2013 de 1986, que reglamentó en gran medida lo que son los copasos, y luego en la ley 1295 de 1994 se establece claramente el Comité Paritario de Salud Ocupacional, que eran los copasos. Eh, Entendamos que cuando hablábamos de salud ocupacional hace un tiempo, hoy es lo que conocemos como seguridad y salud en el trabajo. En la salud ocupacional pasó a ser seguridad y salud en el trabajo, y el copaso pasó a ser lo que son los copas. ¿Qué sucede con el magisterio en esta vaina de la seguridad y salud en el trabajo? Que la pregunta más común que nos hacen es, ¿y cuál es su ARL? ¿Ustedes si tienen ARL o no tienen ARL? Y los mismos maestros terminamos confundidos. Pues resulta que en realidad nosotros nunca hemos tenido ni vamos a tener ARL. Y ahorita vamos a ver por qué. Nosotros, desde la ley 1582 del 2012, cuando estaba en el Senado la compañera Gloria Inés Ramírez, ella fue ponente de esta ley, que es la ley que reguló todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de todas las empresas. Pero en el artículo 21 de esa ley dijo, ojo, el magisterio no está incluido en esta ley. El magisterio necesita una norma especializada para desarrollar su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando del año 2012. Ahora, en el año 2015, por fin se reglamentó ese artículo 21 y salió el decreto 1655, que contiene básicamente todo el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio. Dicho de otra manera, la regulación de los riesgos laborales del magisterio, 2015. Y hoy estamos a 4 de septiembre del año 2025 y todavía no se ha desarrollado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del magisterio. Esa es la verdad. ¿Qué tenemos que decir? Que lo que está contenido en el decreto 1655 es un sistema robusto, importante, válido, digamos que muy garantista, con una serie de programas, como el de medicina preventiva, un programa de medicina del trabajo, el programa de seguridad industrial, el programa de higiene, un programa de vigilancia epidemiológica, que tienen una serie de actividades que, al ser desarrolladas, realmente garantizarían que nosotros tuviésemos un sistema de seguridad y salud en el trabajo en condiciones que nos permitieran realmente estar muy bien atendidos y cuidados en lo que tiene que ver con nuestra salud en el lugar de trabajo. Pero aquí tenemos dos problemas. Primero, que la implementación de este sistema de seguridad y salud del trabajo, como viene tan rezagado desde hace tanto tiempo, mal atendido, mal desarrollado, pues ponerlo al día, primero, cuesta mucho tiempo, y segundo, cuesta muchísimo dinero, muchísimo. Y eso no ha permitido que se avance significativamente. En el nuevo modelo, en el acuerdo 03, quedó la integralidad entre salud y seguridad y salud en el trabajo. Es más, con versiones de especialistas de la Universidad Nacional, la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del magisterio es excelente. Palabras de los expertos. Lo llegaron a plantear como el mejor sistema en el momento en que se llegara a implementar. Estamos esperando a ver si se logra implementar. En ese contexto hay un componente muy importante, y en el que llamamos a los compañeros y compañeras a que se empapen del asunto, participan, pertenezcan y ayuden a desarrollar los COPAS, que son los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio. Ese es el escenario donde podemos presionar y ayudar a que se desarrolle ese sistema de manera óptima, y que mañana o pasado mañana podamos nosotros tener un sistema que de verdad nos ayude. Y lo otro que hay que resaltar es que, si bien el sistema, lo que ya dije, fue creado legalmente hace 10 años, hoy no se ha implementado. Nosotros realmente no tenemos una ARL como tal.
es el FOMAC, a través de la fiduprevisora, quien asume las responsabilidades que tienen que ver con esto. Pero les quiero contar, hay una contradicción enorme. En el sistema general, en la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien tiene la obligación de aportar la platica para la implementación de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues es el patrono, es el que tiene que asumir el riesgo, porque si su trabajador se enferma por el trabajo que está haciendo, sufre un accidente, pues es él el que tiene que responder. Y lo hace a través de un seguro que antes eran las ARL y todavía lo hacen en el sistema general. Esas entidades se supone que funcionan con la platica que le pagan los patronos. Pero resulta que en el magisterio, por un error en la redacción del decreto 1655, se dijo que los recursos con los que funciona el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son los recursos del FOMAC. ¿Qué quiere decir, compañeritos y compañeritas? Que ese sistema hoy está funcionando con la platica del bolsillo de nosotros, no del patrono. Ese es un vacío que lo tendrá que presionar FECODE lo más pronto posible para que se resuelva, entendiendo que en el escenario hoy es un tema supremamente complejo y sería una carga supremamente grande para este proyecto de gobierno, y me imagino que esa es una de las razones por las que no se ha presionado de manera frontal, pero tendrá que hacerse en algún momento, porque increíblemente hoy somos nosotros los maestros y maestras de Colombia, con el dinero que tenemos en FOMAC, que le estamos pagando las prestaciones, por ejemplo, las pensiones a quienes se pensionen por invalidez a causa de un accidente laboral o de una enfermedad de origen laboral. Se la pagamos nosotros y no una ARL, como se menciona en el sistema general, o el patrono que haya aportado a algún lado. Entonces, eso es importante. Además, solo hasta el acuerdo 05 y el acuerdo 03, con la integralidad entre salud y seguridad y salud en el trabajo, se empezó a discutir el tema al nivel que realmente se necesita. Hoy necesitamos que maestros y maestras de Colombia se preocupen por leer el contenido de esa norma, el decreto 1655 y su desarrollo, pertenecer a los COPAS, hacer encuentros de COPAS a nivel de los municipios, a nivel de las zonas, a nivel de los departamentos. Nosotros en el Quindío hemos sido, digamos, líderes en ese sentido y hemos realizado más de 7 encuentros departamentales de COPAS. Cada año nos hemos encontrado con los compañeros, hablamos del tema, proponemos cosas, discutimos sobre lo que está pasando en las instituciones, proponemos cosas para que se envíen al nivel nacional y hemos aportado cositas. Entonces esa invitación es para que ustedes también logren desarrollar. Yo dejo ahí, les agradezco mucho la atención hasta este momento y quedo atento por si tienen alguna inquietud en la que les pueda ayudar. Bueno, compañero William, muchas gracias. Acá pues muchos elementos nos dejas. El primero es esa apuesta entre la salud como un derecho y pues desafortunadamente la apuesta del sistema capitalista y de su modelo neoliberal de tenerlo como un servicio, ¿no? Que es el que nos presenta pues parte de las dificultades que hoy vive el magisterio y pues en general la población colombiana, la clase trabajadora. El otro elemento, pues muy importante con lo que cierras, es necesario que el magisterio se forme, conozca cuál es el carácter del trabajo, de su trabajo como maestro, cuáles son esas características de su modelo de salud en particular, pero en general de toda la normatividad que lo rige, ¿no? Entonces es importante señalar, conocer el acuerdo 05, que es la base del nuevo modelo, y el acuerdo 03, que serían dos documentos muy importantes que abordemos y que seguramente les haremos llegar a los compañeros que están en nuestra escuela. El otro elemento importante, pues, William, yo creería que todos tenemos hoy la pregunta, mientras los compañeros se animan a hacer preguntitas, es, bueno, acabamos de culminar el proceso de elección de la red primaria. ¿Cuándo comienza a regir?
Otra pregunta que nos hacen mucho es, bueno, si me quiero cambiar, ¿cuánto tiempo tengo que estar con el prestador que elegí? Que tú decías dentro del desarrollo, bueno, ya no es obligatoriedad quedarse con uno o con dos. Por ejemplo, te cuento que acá en Bogotá teníamos opción solo de dos prestadores. Hoy tenemos seis. Entonces, esos dos elementos, ¿cómo podríamos desarrollarlos? ¿Cómo podríamos entenderlos y cuándo comienzan a funcionar? No sé si los compañeros que están allí tienen alguna inquietud de una vez para planteársela a nuestro compañero William. A través del chat también, si están en el transporte, si no tienen la posibilidad de abrir el micrófono. Bueno, no veo preguntas, William, pero pues sí podríamos con ello. Eh, y pues un poco con lo que cierras de salud y seguridad en el trabajo. eh, ¿Cómo se pueden integrar los compañeros al COPAS? Porque ¿qué pasa muchas veces en los colegios? Se hacen elecciones muy rápidas, pero a veces los compañeros no conocen pues cuáles son las funciones y qué deberían desarrollar en ese COPAS allá al interior del colegio. Entonces serían como esas tres preguntas mientras los compañeros se Vale, animan con otras vale, Mayra, preguntitas. sí, mira. La primera, lo que tiene que ver con el proceso de selección del prestador primario. Esa es una de las complejidades que hoy tiene el sistema. Realmente, en lo que se ha percibido, la administración al interior de la fiduprevisora en la gerencia de salud no tiene una línea de conexión óptima con el consejo directivo. Se supone que el consejo directivo es quien debe decirle a la fiduprevisora, a la gerencia de salud, mire, este proceso debe desarrollarse de esta forma, con estas condiciones, durante este tiempo, y a partir de tal tiempo hacer tal cosa. Eso no está claro. Y como no está claro, entonces terminan los funcionarios de fiduprevisora, vamos a darles, a creerles que lo hacen de buena fe, entonces terminan actuando según ellos consideren con sus propios criterios. Hoy, por ejemplo, no está claro a partir de qué momento la nueva elección que hizo el maestro o la maestra empieza a funcionar. Por eso les tocó que sacar una circular casi que a la carrera, que acaba de salir, donde dice que efectivamente los que venían prestando los servicios lo deben seguir prestando mientras se termina de optimizar el proceso donde van a quedar ubicados los maestros. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que no está claro. No sabemos realmente a partir de cuándo. Entonces, es parte de las exigencias que como maestros debemos hacerle a esas entidades a través de los sindicatos y de FECODE para que nos hablen clarito. Porque es que un sistema como este, con tantos recursos y de tanta importancia, no puede estar dependiendo de vainas muy subjetivas. Lo otro, en lo que tiene que ver con lo de los COPAS, bueno, me hiciste, ahorita me acuerdo de la segunda, que se me fue ahorita, lo de los COPAS en los colegios. Esto es sencillo. Pregunten en la institución educativa donde están si ya se nombró el COPAS. Si ya se nombró, entonces debe haber, si la institución tiene menos de 50 maestros, el COPAS está integrado por dos, un maestro y un directivo docente, así. Y en cada sede pueden haber brigadas, brigadistas, pero fundamentalmente esos dos. Si tiene más de 50, tiene dos maestros, dos directivos docentes. Entonces, de eso debe haber un acta. Si no hay elegidos los representantes de los maestros, pues que se elijan. Y los maestros, los representantes de los maestros los tienen que elegir los maestros. No se puede aceptar que el directivo venga y diga, es que yo creo que fulanito, no, fue que yo inscribí a sutanito, no, eso no es así. Tiene que elegirse por parte de la base de los maestros quiénes son sus representantes en el COPAS. Y juegan papeles muy importantes. Solo por mencionar uno, el COPAS tiene incidencia en la investigación de los accidentes de trabajo. Necesitamos que los compañeros estén ahí y nos ayuden a eso.
a estar pendientes cuando llegue el investigador, a que realmente se le entreguen los datos correctos, se le dé la información adecuada para lo que pueda suceder. Listo. Entonces, se supone que esa elección se debe hacer desde el principio de año, pero si en alguno no lo han hecho, pueden averiguar con eso. Y lo otro, una invitación a que armemos un convito y con mucho gusto nos encontramos y hablamos específicamente ya de las funciones del COPAS. Es más, me ofrezco cuando quieran a que hagamos una charlita similar a esta, solo de COPAS, con mucho gusto. Y se me pasó una, Omaira, recuérdame. Sí, ¿cuánto tiempo? Bueno, como nos dejas acá como preocupados, pero está muy bien porque es importante para la reflexión y comentarle a los compañeros de que todavía no se tiene claridad cuándo se inicia con los nuevos prestadores. Es cuánto es el tiempo de permanencia Ah, sí, una sí, vez sí, correcto. elegido. Igual, también está algo ambiguo, porque hubo un momento en que se mencionaron 6 meses, que había que esperar 6 meses luego de esta primera elección para determinar si usted estaba a gusto o no estaba a gusto con el nuevo prestador y si no, se podía cambiar. Pero ya en los últimos días han venido mencionando que es 3 meses, que en 3 meses el docente puede, la persona puede volver a cambiar de entidad porque a la que se corrió, se acomodó, no le gustó, fue peor de lo que había y cree que es mejor regresar a la que tenía antes. En este momento lo que se escucha son 3 meses, pero no hay Tres. un documento realmente que lo diga de manera concreta. Hoy no lo conozco yo, pero eso tiene que salir muy pronto. Sea, esas son tareas hoy en la lucha de FECODE y pues también de los sindicatos en las regiones. Uno, para que puedan los compañeros ya ser atendidos en la elección que se hizo. Y dos, Correcto, la claridad frente al tiempo de permanencia para poder cambiar. correcto. Bueno, y Además, otra cosa, Omaira, sí, mira, además otra cosa. No sé ustedes si allá en Bogotá hayan escuchado con suficiente claridad cuántos prestadores van a quedar, porque eso tampoco está claro. Por ejemplo, aquí en el Quindío, en Armenia, es la única parte donde hay cápita. Y en la consulta aparecieron 4 oferentes. Luego de esos 4, el maestro podía elegir cualquiera. Pero de esos 4, la cápita, la cantidad de usuarios que hay en esa cápita no da para repartirla entre 4 prestadores. Eso está claro. Técnicamente, desde el punto de vista económico, a una entidad no le da prestar servicios de cápita si no alcanza una determinada cantidad de usuarios. Eso es apenas lógico en el sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos, pero tampoco nos lo han asegurado, que aquí en Armenia solo van a quedar 2 prestadores. Entonces viene un segundo proceso. De los que se eligieron, ¿cuáles son los 2 más elegidos? Y entonces los que eligieron los otros, pues tienen que volver a acomodar un proceso para que se acomoden dentro de uno de los 2 que terminó siendo. Y aquí entonces una crítica al sistema de selección. Eso nunca lo compartieron con los sindicatos. Eso nunca realmente hubo un debate con las bases para socializar siquiera cómo era el procedimiento. Yo no sé allá en Bogotá. Aquí hubo mucho maestro que terminó diciendo, mire, yo fui a elegir y ya es que había elegido. Y terminé acomodado en una entidad que yo nunca seleccioné. Eso le genera a uno mucha suspicacia. Entonces, ahí hay claro. situaciones complejas. Es complejo y seguramente vamos a tener dificultades. Nosotros tuvimos 2 encuentros con el sindicato, los compañeros veedores de salud, asambleístas. Se presentaron los 6 oferentes y el problema va a ser ese, porque acá nosotros pues afortunadamente muchos estamos felices de que están la subred, que son públicas, que ofertaron de que estaban allí, pero entonces nos encontramos con otro dilema. ¿Cuál es? Que los compañeros muchos no se cambian, o sea, cuestionamos y criticamos los que teníamos, pero no se cambiaron seguramente de ellos para mirar y pues dar la oportunidad a estos nuevos oferentes. Entonces, eso también tendremos que mirarlo una vez tengan claro los datos en Bogotá, cuál fue la elección de los maestros. Ese será otro punto. Y frente pues al ofrecimiento que nos haces muy generoso para hablar de copas, claro que sí, buscaremos el espacio
para charlar y realmente para orientar a los maestros. No veo ninguna pregunta, William, yo creo que ha sido muy claro. Además, pues que hiciste pedagógicamente el ejercicio desde lo histórico y pues de ubicarnos en este espacio. Entonces, compañeros, pues tenemos para el siguiente encuentro que va a ser el día 18 de septiembre. Lo vamos a enviar a 15 días. Vamos a hablar de pensiones, cómo me pensiono, qué pasa con mis cotizaciones previas a ingresar al magisterio y una vez me pensiono, qué organizaciones tenemos. ¿Existe alguna organización para los pensionados en magisterio? Entonces, esas son como las preguntas que tendremos para abordar. Pero el día jueves 11 de septiembre, una fecha muy compleja, ¿no? Es la dictadura militar en Chile, que siempre Ujú. la recordamos y acá desde el colectivo hacemos ejercicio. Ese día vamos a invitarlos a participar de un espacio de la escuela sindical de la ADE. No, pero William, acá hay una pregunta en el chat, una compañera se animó. Entonces les comento que el 11 vamos a estar a las 7 conectados con la escuela sindical de la ADE. Vamos a hablar sobre el tema de las violencias que se están viviendo hoy en contra de la escuela y del magisterio en Bogotá y bueno, cómo hacer para hacerle frente. Bueno, llegó acá un Ujú. amigo que se nos coló un amiguito. Voy a hacerte la lectura en el chat de una Claro. compañera que nos escribió. Dice, el sistema de salud para los docentes realmente fuera especial, debería garantizar una atención prioritaria y de calidad al nivel del que la reciben otros sectores como el militar. Sin embargo, en Bogotá somos miles de docentes y lo que se nos ofrece son redes saturadas con demasiados usuarios, lo que termina negándonos el acceso oportuno a un derecho fundamental como la salud. Bueno, es una pregunta, pero es una reflexión muy importante que pues Bueno, William tiene que ver con el sistema general y la ley 100, ¿no? claro, Que pues, más que una pregunta es una opinión muy respetable y además puede estar enmarcada en una realidad que vive la compañera o conoce la compañera. Y además, así funciona el sistema general de salud en Colombia, incluidos todos los sistemas. Yo hablo de mi sistema de salud según me haya ido a mí. Y uno encuentra eso en el magisterio. Uno encuentra maestros, maestras que defienden un prestador porque le fue bien, porque afortunadamente en el momento de su situación X de salud fue bien atendido en los tiempos, en las condiciones en que fue atendido y termina emitiendo un juicio totalmente válido. Y así sucede con todos. Pero hay que decirlo, yo conozco muchas familias donde hay personas que tienen, por un lado, afiliación con el sistema de los militares en salud y por el otro lado con el sistema del magisterio en salud. Y de esa cantidad de personas que conozco que tienen esa dualidad, terminan la mayoría, sobre todo los beneficiarios, estando al lado del magisterio porque es más garantista. Y en eso sí tiene razón la compañera. Aquí el problema es que desafortunadamente, y fue con lo que yo empecé, el sistema nuestro en el papel es una belleza. Es que si logramos que se desarrolle el sistema, nosotros tendríamos que tener un sistema óptimo. El problema es los negociados que habían, los negociados que permanecen y desafortunadamente la complejidad para poder penetrar esas estructuras de negocios y de contrataciones que hay en entidades como la fiduprevisora. Luego, la solución no es fácil porque tendríamos que estar planteando, uno, modificar la ley 91. Y ahí ustedes saben la puerta que se abriría y qué tipo de congreso tendríamos que tener para asumir ese riesgo. Pero sí, lo que plantea la compañera es real, aquí no, esto no es una maravilla. El modelo sí es especial porque no estamos inmersos dentro del sistema general, pero no brinda plenas garantías, eso es correcto. de acuerdo, bueno, y ahí tú estás planteándonos también de cara al 2026 la necesidad también de garantizar un gobierno progresista que permita Claro, el debate con el magisterio y profundizar el modelo. Bueno, y más allá de eso, yo creería, William, que la reforma a la salud que han saboteado
el Senado, el Congreso actual, pues es la expresión de que es un botín económico la salud de los colombianos y las colombianas, incluyendo al magisterio, pues que es importante que nosotros así lo entendamos. Entonces, pues bueno, nos llegó el espacio final. William, saludarte, abrazarte desde Bogotá por un ejercicio tan importante de formación para los maestros, invitar a nuestros compañeros que asisten a la escuela a replicar. Siempre compartimos el enlace con el video a YouTube para que los compañeros pues se motiven a conocer, a entender bien pues toda esta realidad tan compleja entre la lucha por el derecho y el tema de el tema del negocio y la mercantilización de todo. Me dicen por acá que en el chat hay, ya leímos el comentario de Lady, sí, no tenemos más comentarios y tenemos la asistencia, ¿no? Porque recuerden, compañeros, que haremos la certificación de la participación en este espacio. De otro lado, invitarlos pues a seguirnos en las redes sociales, a compartirnos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, nuestro canal de WhatsApp, que es Maestros, Colectivo de Maestros Leonardo Posada, Voz Educadora. Y William, invitarte a escuchar los domingos La Voz Educadora, la voz de los sin Claro que voz, que sí. es nuestro programa. Acá entonces nos escribe Ana María que acá comparte la asistencia, entonces compañeros, invitarlos a diligenciarla. Bueno, William, y entonces esperemos, una vez tengamos claridad, nos puedas compartir la información de cómo va a ser, a partir de cuándo estamos con los nuevos prestadores y buscar el espacio para hablar eh, sobre el COPAS. Sí, señora, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un abrazo, cuídate mucho. Vale, chao. Los compañeros también que tengan feliz noche. Muchas gracias. A ti, Ismari, un abrazo. Gracias, Omaira y compañeros. Vale, un abracito, que descansen.